Es momento de resumir el capítulo 8 de Daredevil Born Again, la cual en el episodio anterior terminó con el asesino serial Muse secuestrando a la psicóloga Heather Glenn, a quien estuvo a punto de drenarle toda su sangre de no haber sido por el rescate de Daredevil, psicópata el cual terminó todo balaceado a manos de la minita. La cuestión es que él no fue el único que terminó con agujeros en el cuerpo, ya que al Vanessa darle la ubicación de su esposo Wilson Fisk al miembro de la mafia Luca, el maleante no contaba con que se estaba metiendo en la boca del lobo y terminó con un disparo en todita la torre. ¿No eres tan rudo ahora? ¿O sí? El capítulo 8 empieza con el prisionero Bullseye recibiendo la noticia de que será trasladado, pero no a la sala de máxima seguridad ni mucho menos a la de superhumanos, sino al área común de la isla Riker, donde ya lo estaban esperando decenas de reos para ponerlo como mi tío a mí en las noches. Y de ahí nos vamos con el calvo mastodonte de Kingpin, quien le da la noticia a su amada Vanessa de que por fin obtuvo los fondos necesarios para el proyecto Red Hook, y esto en gran parte gracias a que quitó del camino al pesado de Luca, quien ya se estaba pasando de la raya al querer darle órdenes a los reyes cuando él es un simple peón, diálogo el cual confirma que Vanessa no traicionó a su esposo sino más bien le puso una trampa a Luca. El detalle es que Kingpin no está muy agradecido que digamos con ella, ya que enseguida la lleva a su sótano secreto para mostrarle que tiene encerrado a su ex amado Adam, donde la somete a una prueba de amor poniendo a su alcance la llave de la celda para liberarlo, pero para sorpresa de todos más bien se saca la fusta para llenar de plomo al pobre de Adam, asesinato el cual le duele en el alma, pero le dolería todavía más perder su imperio criminal, por lo que no le quedó de otra. Eso no me lo esperaba. Y de ahí nos vamos con nuestro prota Matt Murdock, quien al intentar ayudar a su amada Heather a superar el trauma de haber asesinado a Muse, se lleva la sorpresa de que a la minita odiara a los vigilantes con todo su ser. No solo se niega a reconocer que Daredevil le salvó la vida, sino se mantiene en la postura de que ella se salvó a sí misma al haberlo balaceado, discusión la cual es interrumpida por el lacayo de Kingpin Bo Cashman para entregarle un sobre a Heather, y esto con el motivo de reconocer su valía por haber enfrentado a Muse por su propia cuenta, acto el cual no le cae para nada bien a Matt, primero porque esto confirma que su némesis Wilson Fisk es su paciente, y segundo porque por culpa de este detalle ahora sabe que son pareja, y por lo tanto Heather está en peligro si es que el calvo algún día decide atacar a su corazón. El corazón, Osborn. Primero hay que atacar a su corazón. Sobre el cual contiene en su interior una invitación al baile inaugural en celebración del proyecto Red Hook, al cual Matt le pide de favor no asistir, ya que está más que claro que planea usar su trauma para glorificar su discurso, pero esta le responde que pase lo que pase sí asistirá y él acompañará porque es su pareja. Pero si creen que este no es motivo suficiente para que nuestro prota esté que se lo lleva a la burger, al llegar a su trabajo su socia Kirsten le da la noticia de que Bullseye fue trasladado con los presos comunes, y esto bajo órdenes del alcalde Fisk, obviamente con el propósito de que algún día lo maten durante una pelea, razón por la cual el desgraciado tuvo el descaro de comunicarse con su bufete de abogados pidiendo hablar única y exclusivamente con él. Así que para desahogarse de la tremenda noticia que acaba de recibir, Matt visita el bar de Josie, a donde no había ido desde el día en que asesinaron a su mejor amigo Foggy, lugar en el cual la propia Josie lo invita a tomar un trago, y en honor a Foggy le ofrece la misma bebida que estaba tomando el día que murió, llamada Omel Venice. La cuestión es que al Matt saber a la perfección que esta es una botella muy cara, y por lo tanto llegar a la conclusión de que Foggy estaba festejando por adelantado la victoria de un juicio, significa que Bullseye no lo asesinó para vengarse de Daredevil, sino más bien alguien lo contrató para silenciarlo y que de esa manera no ganara el caso. ¡Caso cerrado! Así que se aprieta los calzones y decide visitar a Bullseye de una vez por todas, a quien le pregunta si el alcalde Fisk lo contrató para asesinar a Foggy, pero este se niega a contestar diciendo que no cree sobrevivir una noche más en esta jungla, y le suplica que por favor lo ayude para que lo trasladen de regreso a su celda individual, primero manipulándolo diciendo que toda buena persona defiende incluso a su peor enemigo, y segundo que si en verdad quiere saber si Wilson Fisk lo contrató o no deberá sacarlo del área común. La cuestión es que como Matt le dice no ni merga si lo abandona a su propia suerte, al cerdo no le queda de otra más que aprovechar su visita al médico para que mientras le cosían unas heridas este se arranque un diente y lo use como arma para quitarse de encima a su oficial a cargo, a quien le quita su uniforme y se lo pone para pasar desapercibido entre los otros oficiales y de esa manera escapar. Y de ahí nos vamos al baile inaugural del proyecto Red Hook del alcalde, donde al Vanessa agradecerle a su psicóloga Heather por haber asistido, aprovechen también decirle que ya no necesitará de sus servicios ya que logró arreglar sus problemas con su esposo Wilson. ¿En serio?
No. Fiesta de celebración la cual poco a poco empieza a ponerse cada vez más y más tensa. Primero porque al Matt llegar se da cuenta que el lugar está altamente protegido por la Fuerza Especial Antivigilante. Segundo porque Heather le dice que siente que su relación se está yendo a la burger. Y tercero porque usa su superaudición para escuchar una plática entre el alcalde y Jack Duquesne, a quien invita a pasar a una sala privada para preguntarle cuántos millones donará para el proyecto Red Hook. La cuestión es que al Jack responderle que no tiene ni el más mínimo interés en su apestoso proyecto, el calvo lo amenaza diciendo lo que sabe a la perfección su gran secreto de que él es un vigilante conocido como el Espadachín y que ni siquiera se tome la molestia en intentar ocultarlo, ya que o hace una donación generosa o mandará a su fuerza especial a por él para que no le quede de otra más que usar sus habilidades vigilantes para sobrevivir. Pero si creen que ya tuvimos suficiente sobreabuso de poder, al la fuerza especial descubrir a un mesero tomándole fotos al alcalde, lo arrastran a la cocina donde se dan cuenta que era un periodista encubierto, así que como castigo meten su mano en aceite hirviendo, acto el cual al ser presenciado por el comisionado Gallo y acusarlos de fuerza excesiva, los gandallas le responden que la fuerza especial es una facción independiente a la policía de Nueva York y por lo tanto no responden ante él, y por último lo retan a acusarlos ante el alcalde a ver quién termina muerto primero. Es una amenaza, maestro Jedi. La buena noticia para el comisionado es que mientras iba de salida es interrumpido por la reportera Bibi Urich, quien le confiesa saber que Wilson Fisk es el principal sospechoso del asesinato de su tío Ben Urich, que es la razón por la cual está en esta fiesta intentando descubrir la más mínima pista que lo lleve tras las rejas, y como sabe que él ha sido una persona honorable durante toda su carrera como policía, le pide de favor que no tenga miedo en revelarle todo lo que sabe en contra de Kingpin, ya que publicará toda la información de forma anónima para que ni su vida ni la de ella corran peligro, a lo cual el ruco le responde que tiene una lista de todos los crímenes que han cometido los miembros de la Fuerza Especial Antivigilante y luego se va. Cuando de repente, al Matt echarse un bailongo con su novia candente, Kingpin a lo lejos le susurra: ¿qué estás buscando, diablo? Te dije que habría consecuencias, por lo cual Matt inmediatamente le dice a Heather que si algo sale mal pida la ayuda del detective Cherry, momento el cual es interrumpido por una llamada a Bob Cashman, informándole que la misión salió mal y Bullseye no está muerto sino de hecho escapó de prisión. Esto se va a poner feo. Pero si creen que ahí acabaron las sorpresas, al Vanessa enterarse del escape de Bullseye, rápidamente le dice al calvo que tiene algo que decirle, solo que al interrumpirla diciéndole que este no es ni momento ni lugar, Matt llega a la conclusión de que ella fue quien contrató a Bullseye para asesinar a Foggy y Kingpin ni siquiera lo sabía, así que aplica la de intercambiar parejas de baile para enfrentar a la mendiga infeliz, quien como era de esperarse lo niega y finge no saber de lo que está hablando, mientras que Kingpin por su parte aprovecha en intentar decirle a Heather que su novio es el mismísimo Daredevil. El momento es interrumpido por Bullseye, quien logró colarse a la celebración, así que se saca el rifle y apunta directo al corazón del alcalde. El problema es que Matt es imbécil y se usa como escudo humano para salvarle la vida, por lo cual él es quien termina balaceado y en el piso como el Real Madrid a manos del Arsenal, mientras que su némesis está vivito y coleando y es resguardado fuera del lugar. Por favor, es que eres tonto, coño, es que eres tonto. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Daniel Quiroga, Carlos David, J. Pater, Luis John, Edgar Cori, Matías, Ángel López que dice: Killer, estaba viendo tu video en el baño y me di cuenta que ya no hay papel. ¡Fuchi! Y Daniel Amarilla que dice: a mí me gustaría ver el asterisco de Yelena. La vida es fácil, pero tu culote me la pone dura. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanla duro y nos vemos a la próxima.